hablar acerca de la evolución asincrónica de la analítica, es decir, cómo se debería afrontar un proyecto de Data y Analytics que genere valor para toda la organización. Es por eso que invitamos a que se acerquen a Ítalo Elola, Rodrigo Robaina y María Laura Volpi de KPMG. Hola, bien. Bueno, buenos días para todos. Voy a ir un poquito más abajo de Mauricio, tengo miedo de caerme. Mi nombre es Ítalo, formo parte de KPMG. KPMG es una firma con presencia local, pero que pertenece a una red internacional. Entonces, como ver en introducción, lo que quería comentarles es que Data Analytics es una línea de servicios que fue definida recientemente por KPMG como una iniciativa estratégica en la cual se aplicaron recursos materiales, humanos, financieros, para posicionarnos mundialmente y tenemos la suerte de haber sido reconocidos recientemente como una de las firmas líderes a nivel mundial en Data Analytics. Esta realidad KPMG la fue gestionando, cultivando a través de lo que se denominan centros de excelencias, los cuales están con presencia en Estados Unidos y en Europa, en los que generan metodologías, conocimiento, forman parte de ellos muchos científicos incluso, y desde esas latitudes permiten un deployment con presencia local y un conocimiento combinado. Entonces, genera un efecto acelerador. Ese es un poco el término que se está usando hoy en día, con la búsqueda de soluciones que permiten acelerar este tipo de proyectos. Eso nos permite desde nuestro punto de vista apalancarnos en esas experiencias globales y esas realidades donde han enfrentado casos de negocio generalmente mucho más complejos o mucho más exigentes que a veces lo que tenemos en nuestras latitudes, incluso por un tema de escala. Lo que está en pantalla es una mera referencia de una posible clasificación de áreas analíticas donde se puede trabajar, donde para KPMG Data Analytics es un gran paraguas, que es un poco también lo que decía Mauricio, o sea, es un concepto muy amplio que puede ir desde preocuparnos por el dato en particular, sobre calidad de datos, limpieza, gobernanza de datos, puede pasar por aspectos de estrategia, de cómo definir internamente mi organización la gestión de esos datos y para qué estoy usando datos y cómo los utilizo, y quién es el dueño de los datos y quién es el protector de los datos y de que esa calidad sea la adecuada. Entonces, en cada palabra que estoy diciendo pueden surgir servicios diferentes, por preocupaciones diferentes. Puedo transitar hacia esquemas donde los datos están no integrados, tengo que integrarlos, tengo que tener ETLs que me los junten, proyecto clásico de BI, un data warehouse, construir tableros, dashboards, son todos partes diferentes de una realidad donde tengo que tener gente capacitada con habilidades que los pueda utilizar, que los pueda potenciar, tengo que tener habilidades de reporting, de cuestionamiento, de seguimiento. Entonces, todo ese paraguas pasa por ciberseguridad, pasa por automatización, por robótica, todo eso tienen diferentes aristas dentro de un proyecto, si se quiere, de Analytics. Entonces, no lo voy a aburrir con la siguiente slide, que es el detalle de lo que acabo de decir, pero básicamente para que si les queda la información después puedan recorrer qué tipo de servicios se pueden de alguna forma clasificar en forma específica. Esto en un proyecto puede abordar diferentes servicios en un mismo proyecto, no necesariamente es un servicio particular. Luego esa introducción muy breve para presentar un poco el landscape global que tenemos es para hablar sí de la evolución de la analítica y ese término que se nos ocurrió incluir como asincrónico en el título, que es un poco lo que quiero explicar. Una evolución, llamémosle lineal, incremental, hasta saludable si se quiere, sería trabajar en una analítica en primer lugar descriptiva, donde yo tengo herramientas que me permiten explicar adecuadamente qué pasó, mostrar qué pasó dentro de mi organización, de mi área, transitar hacia herramientas que me permitan diagnosticar, o sea, el por qué pasó esto, que les comento que mundialmente hasta esos dos niveles de evolución se está tendiendo hacia que esto esté automatizado, incluso el diagnóstico. O sea, imagínense que en forma automatizada ya una herramienta me proporcione ideas de por qué está pasando esto. Estamos incorporando algunas tecnologías que permiten ir ayudando o acelerando el diagnóstico.
hoy en día en Uruguay estamos más hacia un diagnóstico quizás más basado en el entendimiento de los resultados que tenemos y en el cruce de información, pero todavía tiene un gran componente humano y lo va a seguir teniendo. La evolución que seguiría, llamémosle lineal, sería trabajar en predecir qué va a pasar, predictive, análisis de escenarios, qué pasa si, para poder terminar en que este soporte analítico me permita tomar decisiones, o sea, prescribir, decir qué voy a hacer. Cuando yo describo esto, que parece una historia fácil de seguir en el paso a paso, no siempre es la realidad que vemos en las empresas de Uruguay. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes áreas con una afinidad diferente a los datos, diferente impronta de los líderes de esas áreas, que hacen que un área esté más interesada en profundizar en Analytics, en contratar un servicio en particular, en mejorar y potenciar lo que viene haciendo, pero con la debilidad, si se quiere, de los hilos, de la mirada particionada de la organización, que obviamente que es un paso mejor, una evolución respecto a lo que tenemos, pero no es una evolución que es integral en la organización. Entonces, ¿eso qué genera? Que yo destrabo, desbloqueo valor, pero sigue estando comparticionado. O puedo explicar una parte de la realidad donde me estoy perdiendo otra parte de la realidad de la empresa, porque no lo hice en forma integrada, porque no tengo la visión de el de operaciones, o no tengo la visión del gerente de gestión humana, o no tengo la visión del de marketing. Quizás me quedé con la visión del CFO, o me quedé con la visión de marketing, pero no el del CFO. Entonces, eso lo que puede generar es que avanzo en una forma asincrónica, o evoluciono de forma asincrónica de la analítica dentro de mi empresa. Lo cual, avanzar es positivo, por supuesto que sirve, pero tiene que llegar a un punto donde yo me pueda plantear y irme para atrás. ¿Esto que estoy haciendo está en el marco de qué? ¿Está planificado? ¿Tengo una estrategia para este análisis? ¿Cómo estoy asegurándome que todos vayamos creciendo de una forma razonablemente similar para que hablemos el mismo lenguaje? Mauricio hablaba de ejemplos que son totalmente atados a esto, cómo capacito, cómo hago que todos estén en la misma página. Podemos empezar de esta manera. Y estas preguntas me gustaría que simplemente las repasemos, porque son cosas que a ustedes quizás les pueden tocar en su caso puntual, donde yo les preguntaría, ¿quién es el dueño de Data Analytics en su organización? ¿Existe un dueño? ¿Quién es el que tiene un rol para asegurarme que tengo una adecuada gobernanza de datos? ¿Existe un marco de gobernanza? ¿Existe un protocolo de calidad? ¿Existe una conexión real entre la estrategia, planes y métricas? Pero métricas no solo financieras, sino operativas, porque también tenemos a veces la debilidad en Uruguay de tener métricas financieras. Pero combinarlas con métricas de negocio ya no es tan fácil, porque tengo que tener un diálogo entre los datos financieros con los datos de negocio, con métricas de gestión, para que pueda explicarlas en forma conjunta. Entonces es fácil verlo por un lado o por el otro, pero no siempre es fácil verlo combinado. O les hago otra pregunta, ¿las métricas que tenemos son realmente métricas útiles? ¿Lo que estoy midiendo es lo que debería estar midiendo? ¿O es lo que siempre medimos? ¿O es esto no lo medía, pero como lo puedo medir, ahora vamos a medirlo? ¿Pero en el marco de qué? ¿Esa medida contribuye a un objetivo estratégico? ¿Esa medida que yo estoy ahora realmente midiendo y siguiendo es porque es producto de que yo tengo el horizonte claro y sé a dónde quiero llegar, y porque quiero ir ahí lo tengo que medir porque me va a llevar a ese punto? Quiero jugar un poquito con lo que dijo Mauricio. Yo veo a Mauricio y es muy fácil, porque Mauricio tiene las dos miradas, la estrategia y la operación. Los tiene embedidos en su cuerpo y él está teniendo las dos miradas en conjunto. Y él tiene una posición ideal para hacer todo lo que está haciendo su organización. Pero probablemente los demás no tengamos esa suerte, donde muchos tengamos una mirada que a veces está más hacia el plano operativo y no tenemos siempre en el interior o tan presente la mirada estratégica. Entonces tenemos que hacer ese ejercicio, tenemos que dar un paso atrás y decir de dónde estoy partiendo. Y ese paso atrás, voy a acelerar un poquito, en nuestro caso, nuestra forma de ver o de atacar este tipo de proyectos, que es más amplio que mejorar los datos y hacer un dashboard o hacer un reporte o tenerlo en el celular, es mucho más que eso, tengamos una forma de trabajar
que sea integrada, que yo pueda partir desde la estrategia, donde yo articulo la estrategia, no la vuelvo a definir. Mauricio la tiene siempre definida en su cabeza, pero cuando yo tengo mi empresa, ¿cuál es mi visión? ¿Cuál es mi misión? Lo tengo claro. ¿Cómo hice la traducción de esos statements, a veces abstractos, hacia un plan operativo para que yo pueda articularlos y traducirlos en objetivos que luego tengo que planificar mi negocio para que cumpla esos objetivos? Y cuando planifico lo tengo que hacer en forma integrada. Pero detrás de eso siempre hay una capa de datos, siempre hay una capa de tecnología, siempre hay una capa de procesos. Y cuando hago todo esto, lo hago basado en datos. Quiero una organización basada en datos, pero no lo puedo hacer sin un marco de trabajo. Si no, vuelvo a lo mismo. Tengo una mirada particionada, fraccionada, y no logro transformar mis áreas en socios del negocio. La tendencia mundial es que ya no le pedimos al CFO o al gerente de marketing o de gestión humana que sean buenos en lo que hacen, sino que sean un partner de negocio. Para que sea un partner de negocio tiene que poder entender sus métricas tradicionales, pero tiene que entender el negocio y tiene que poder cuestionar el negocio, proponer ideas al negocio, y para poder hacerlo tiene que tener la mirada combinada de la organización. Por lo cual tenemos que tender hacia un modelo de datos más corporativo y no de un área particular donde pasó desde el fuerte ser Excel a ser algo automatizado. Eso continúa con un fuerte peso de dashboarding cuando yo reporto el negocio para que sí le llegue, como comentaba Mauricio, me llega en forma diaria, me llega al celular, lo veo en el mail, la información me llega, a mí no tengo que ir a generarla o a buscarla, y tengo que generar la información adecuada. Entonces, todo lo que implica dentro de Data Analytics, específicamente herramientas de visualización, tienen su gran poder ahí. En lo que sigue, en evaluar los resultados, es donde entran las tecnologías de Analytics, para evaluar lo que pasó, para diagnosticar lo que pasó, apalancándome en mi conocimiento de negocio y poder hacer predictives. Y por último, poder cerrar los gaps que pueda identificar. Entonces, este enfoque es mucho más de hablar simplemente de datos, porque involucra personas, involucra procesos, involucra tecnología, datos, gobernanza y el delivery, el servicio que yo quiero dar para mi área o para toda la organización. Entonces es una forma de trabajar o de enmarcar un proyecto para que no nos quede simplemente con algo focalizado. Reconozco que tratar de que esto lo haga toda la organización a la par no es fácil. Lo que sí les puedo sugerir es que aquellos sponsors que tengamos dentro de una organización, que les encantan los datos, que quieren transitar hacia una organización basada en datos, lo usen, lo tengan en cuenta, que parte de la estrategia, aun cuando saben que todavía hay otras áreas que no les pueden seguir el ritmo, pero ellos sí pudieron hacerlo de antes, o como nos pasó hoy más temprano, que nos comentaron, ya estoy en un proyecto, en el medio de un proyecto y me cuestiono algunas cosas, si estoy yendo hacia el camino adecuado. Bueno, hagamos un stop, corto, repasemos esto, miremos si yo tengo un marco en el cual estoy trabajando y si estoy yendo al camino adecuado, pero el camino adecuado es, yo tengo una estrategia corporativa, la tengo que, por algo lo definí, y si no lo tengo definido, o no lo tengo claramente definido, voy a empezar a trabajar de ahí, quizás tengo que retrasar un poquito el proyecto, porque si hago algo espectacular que me lleva para allá, y mi negocio va para allá, y seré excelente yendo para aquel lado, pero no para donde tenía que ir. Entonces, aunque algunos hagan así, otros me hacen así desde ahí, no estoy hablando puramente de Analytics. Quiero darle un marco un poco más amplio. No sé si fui un poco rápido, si... ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, simplemente esto es una slide, esto está comprendido por un montón de assets que aceleran estos proyectos con activos como diamantes para traducirnos desde la estrategia hasta el operativo. O sea, esto implica mucho trabajo, ¿no? Naturalmente no tengo el tiempo como para desarrollarlo. Sí quería darle el marco o la idea de cómo tratar de ir avanzando en forma no tan asincrónica en los esfuerzos dentro de la organización. Lo que vamos a comentar ahora es mostrarles un caso de negocio donde nuestro sponsor fue el gerente de gestión humana y logramos transitar desde un enfoque inicial de listados, ¿no? Tradicionales, ¿no? Bajamos Excel y teníamos el reporte de las marcas, el reporte de desempeño, clima, remuneraciones, pero listados, o sea, listados con hojas y hojas. Una evolución lógica hacia estáticos, o sea, clásico de presentación o un PDF, un siguiente escalón hacia un tablero dinámico, que es lo que vamos a mostrar junto con María Laura, y
a partir de resultados de análisis que se logran ahí en forma dinámica, transitar hacia un esquema más de analítica avanzada. Le cedo la palabra a María Laura y me paso ahora como el chico de IA. Bueno, como les comentaba Ítalo, este es un caso que surge desde la Gerencia de Gestión Humana y así es que nosotros lo vamos analizando. Nos planteamos, vamos pasando a la información, ahí está. Allí tenemos un escenario de presentación como podemos utilizar hoy, utilizan muchos gerentes de gestión humana, lo más similar a un PowerPoint, donde tenemos cierta información. Esto es un caso de una empresa que tiene 130 funcionarios, que aquí está el número. Tenemos los funcionarios divididos en 3 sucursales, que estos efectos los pusimos A, B y C. Y en esta empresa se está implementando una evaluación de desempeño, donde tenemos los resultados de esa evaluación de desempeño. Les puedo comentar a rasgos generales, es una calificación que se otorga del 1 al 5 y nosotros, después que se implementa esa evaluación y se obtienen los resultados, llegamos al dato de que la calificación promedio para esta empresa es de un 3,74. ¿Sí? Lo que nosotros queríamos ver allí es cómo se distribuye esa calificación, ese resultado, en las diferentes sucursales de la empresa, en esas sucursales que decíamos recién. Si nosotros vamos a la siguiente slide, ahí está, allí tenemos las diferentes sucursales y cómo están respecto a esa calificación promedio. Tenemos la sucursal A con un 3,87, la sucursal B 3,47 y la sucursal C 3,82. Nosotros allí lo que podemos ver es que la sucursal B está por debajo de esa calificación promedio y allí es donde nos abocamos a ese análisis para ver qué podía estar pasando allí. Nosotros tenemos aquí como dato que las sucursales A, B y C tienen estructuras similares. Podemos ver que en la sucursal A hay diferentes niveles jerárquicos, ejecución, mandos medios, gerencial y dirección. Y en las sucursales B y C tenemos estructuras similares entre sí, donde hay posiciones de nivel de ejecución y mandos medios. Allí no hay cargos gerenciales ni de dirección. Incluso les puedo comentar que a nivel de cantidad de funcionarios son similares las sucursales B y C. Esto, les decía, es lo más similar a una presentación PowerPoint. Nosotros vamos a ir ahora al tablero dinámico, donde podemos ver, allí nosotros tenemos cargado toda la información de gestión humana de la empresa, indicadores que se llevan habitualmente. Allí vamos a ver en esas hojas, tenemos todos los datos que ustedes pueden ver allí, ¿no? El padrón de funcionarios, el mapa de las sucursales, datos de reclutamiento y selección, lo que es información de egresos, análisis de horas extras y ausencias, y después datos de evaluación de desempeño con algunos resúmenes aquí extraídos de esa evaluación de desempeño. Vamos a ir específicamente a lo que es la hoja de lo que son los egresos. Nosotros allí lo que nos planteamos es ver la rotación que se estaba dando en estas sucursales, ver qué dato podíamos extraer a partir de esa calificación que decíamos, una calificación de la evaluación de desempeño por debajo del promedio. Queremos ver qué puede estar pasando allí. Nosotros vamos a filtrar el año porque esta evaluación, esta calificación es del año 2017, entonces queremos tomar la información de 2017 en diferentes términos para ver qué pudo haber pasado. Tenemos que en 2017 la rotación de la empresa es un 16,9% y queremos ir a ver cómo es esa rotación en cada una de las sucursales. ¿Sí? Vamos a la sucursal A y allí nos despliega ya la información que la rotación en la sucursal A fue de un 9,6%. Vamos ahora a la sucursal C, perdón. En la sucursal C tenemos que la rotación fue de un 20,6%. Y vamos a la sucursal C, la sucursal B, perdón, es un 24,4%. Vemos que la rotación en la sucursal B, donde la calificación de la evaluación de desempeño estaba por debajo del promedio, la rotación allí es mayor. Tenemos un dato que ya nos está llamando la atención, pero queremos tener más información de lo que puede estar pasando en esta sucursal. Para eso nos vamos a ir a la siguiente hoja que teníamos allí en el tablero, que es lo que es ausencias y horas extras. Quiero ver, en principio, las horas extras que hay en cada una de estas sucursales para ver si hay algún dato llamativo allí. Si vamos a la sucursal A,
en lo que es horas extras tenemos 73 horas extras, y ya nos podemos ver allí, dentro de la sucursal A, también el dato de inasistencias, que son 176 inasistencias. Si vamos a la sucursal C, tenemos que las horas extras que se aplicaron allí fueron 76 y las inasistencias 120. Y si nos vamos ahora a la sucursal B, tenemos que las horas extras fueron 244 y las inasistencias 204. O sea, tenemos diferentes elementos que ya nosotros nos trazamos en ese caso ciertas hipótesis de abordaje. Decíamos, una sucursal donde tenemos una calificación de evaluación de desempeño por debajo del promedio, donde tenemos la mayor rotación en comparación con las 3 sucursales, donde tenemos mayor cantidad de ausencias y, lo que decíamos, mayor cantidad de horas extras. A partir de estos datos nosotros planteamos 2 hipótesis. Una en lo que tiene que ver con la sobrecarga de trabajo, posible sobrecarga de trabajo que se esté dando allí, que está reflejada en esas horas extras, en esas inasistencias y en la rotación. Sabemos el impacto que eso tiene en las personas. Y por otro lado nos planteamos otra hipótesis también respecto a los perfiles de las personas que hoy están en esos roles, en esa sucursal. Si quizás existe una brecha entre las habilidades que tienen que tener las personas para esos roles y las que efectivamente tienen. Para eso nosotros seguimos en este análisis y llegamos a un estado, a un análisis más predictivo, que le voy a dar la palabra a Rodrigo para que le siga contando cómo sigue ese análisis. Gracias, Meli. Buenos días. Bueno, como les contaba mi compañera, se encontró que una de las sucursales tenía alta rotatividad, alta rotatividad, en base a esas conclusiones, la empresa lo que decidió fue seguir en la Advanced Analytics, que lo que ellos siguieron fue en el próximo paso de lo que Ítalo le comentaba, de lo que es Analytics, se embarcaron en el siguiente paso, que es el análisis predictivo. La idea que tengo para presentarles en este tiempo que tengo es mostrarles con ejemplos claros y en palabras que todos podamos entender qué es el análisis predictivo, cómo funciona este análisis con un ejemplo que podamos entender entre todos, y después cómo podemos hacer para aplicar el análisis predictivo en nuestras empresas. El objetivo del análisis predictivo es, si bien ya miramos toda la visión de lo que pasaba, miramos por el espejo retrovisor de lo que pasaba, es ir un poquito más allá y empezar a analizar, seguir buscando información de analizar los datos que tenemos y seguir descubriendo información de nuestra empresa para predecir lo que puede llegar a pasar en el futuro. Una definición de analítica predictiva puede ser, es el análisis avanzado de datos que, utiliza datos nuevos y datos históricos para predecir la actividad futura, el comportamiento y las tendencias de los datos. Cuando nos referimos a análisis predictivo, cambia un poco lo que es el paradigma del análisis, digamos, porque hasta el momento, como María Laura les mostraba, llegamos al dato en concreto de lo que está pasando. Cuando nos pasamos al análisis predictivo, lo que queremos ver más bien son comportamientos y tendencias de los datos. Nos vamos a ir al dato en concreto, no es tan importante en realidad el dato en concreto. Obviamente que si estamos analizando transacciones en un banco, por supuesto que cuando estamos haciendo analítica descriptiva es necesario llegar a ese dato. Si llegamos a perder un dato de ese estilo, por supuesto que no vamos a llegar a un resultado final. En lo que es a predictive, el dato de una transacción en realidad no es tan importante, porque lo que necesitamos es ver las tendencias del comportamiento. Luego de haber visto más o menos qué es la analítica predictiva, lo que me gustaría es ver cómo funciona, ver un ejemplo con ustedes y lograr entender entre todos de cuál sería el funcionamiento de la predicción del futuro, digamos.
Yo les muestro, por ejemplo, este cuadro en donde tenemos, en vez de clientes, podrían ser grupos de clientes que compran un determinado producto un día de la semana, en un momento dado. Sabemos el estado del tiempo, el sexo y la edad. Y queremos predecir, estamos parados en un día sábado y tenemos clientes en el entorno de los 25 años, queremos predecir cuál sería el producto que este grupo de clientes va a adquirir. Tal vez acá, si vemos, bueno, nos faltan algunos datos, capaz que para sacar conclusiones se nos complica un poco. Pero por ejemplo, bueno, si pasamos acá, a esta otra slide en donde completamos todos los datos, tenemos determinados grupos de clientes. Por ejemplo, bueno, tenemos el grupo de clientes número 2, que los domingos al mediodía compran carne, el cliente número 4, que los miércoles compran fruta, y bueno, el grupo de clientes número 6, que los viernes en la tarde, un día nublado, de una edad de aproximadamente 38 años, compran cerveza. A ustedes mirando estos datos, ¿les parece que podrían predecir qué es lo que va a comprar el grupo de clientes número 5? ¿Qué podría comprar? Si yo les digo, por ejemplo, les doy una ayudita que por acá... Cerveza, ¿no? Es bastante claro que el cliente, el grupo de cliente número 5, estando soleado, con edad de 25 años, un sábado de tarde podría llegar a adquirir cerveza. Si lo vemos así, decimos, bueno, predictive es bastante fácil, ¿no? Con estos datos así, parecería ser bastante fácil sacar conclusiones. Bueno, la idea es que con esta cantidad de datos se entienda de que, bueno, ustedes viendo todos los datos, llegaron a aprender del futuro, llegaron a aprender del pasado para predecir el futuro. Y de eso se trata Predictive Analytics. Claramente que con estos datos es bastante fácil, pero si nos pasamos a que en vez de tener 6 grupos de clientes, tenemos millones de registros y miles de filas, ya el procesamiento de toda esta información, obviamente a simple vista no vamos a ni siquiera poder verlos todos, ya se torna un poquito más complicado. Y ahí es donde entran, bueno, algoritmos, lo que es Machine Learning y algoritmos estadísticos, como ser árboles de regresión o ser búsquedas bayesianas, en donde, bueno, con un procesamiento importante de todos esos datos se aprende de lo que es el pasado para ver lo que podría llegar a pasar en un futuro cercano. Analizar toda esta información, ustedes me dirán, sí, claro, pero ¿qué costo tiene esto? Porque analizar esa cantidad de datos y correr estos algoritmos estadísticos, como les decía, realmente necesitamos un procesamiento muy alto, equipos de costo bastante elevado para poder ejecutarlo. Bueno, esto es verdad, pero también lo que es verdad es que hoy en día con el avance que ha tenido la tecnología y con el avance de lo que es cloud computing y el procesamiento en la nube, cualquiera de nuestras empresas, por costos realmente muy bajos, podrían llegar a procesar y hacer pruebas de concepto de lo que es predictive en entornos en la nube sin tener que llevar a cabo esa inversión tan importante que capaz que luego, bueno, no seguimos por ese entorno o preferimos, o no tenemos los recursos necesarios o preferimos esos recursos dedicarlos a otra cosa. Entonces, todo lo que es procesamiento en la nube hoy en día nos permiten realmente ejecutar algoritmos de este estilo y aprender muchísimo de toda la información que tenemos almacenada en nuestras bases de datos. Continuando con el ejemplo que le daba María Laura, en esta empresa ellos se embarcaron en este camino de predictive y bueno, dado que las conclusiones, bueno, que tenían alta rotatividad, muchas horas extras y ausencias, ahí va, muchas gracias. Ellos se embarcaron en esto de, bueno, tratar de predecir el personal necesario para el funcionamiento de la sucursal.
porque dado que una de las hipótesis era que podía haber demasiado trabajo o estaban sobrecargados, de hecho se veía que los funcionarios estaban sobrecargados por la cantidad de horas extras, ellos lo que dijeron, bueno, entonces analicemos todos nuestros datos y veamos cuáles son las ventas que vamos a hacer que deberíamos hacer para un determinado momento. Eso lo podríamos machear con un driver de ventas. Esto quiere decir cuál es el número óptimo de personas, de funcionarios para un determinado nivel de ventas, y bueno, y ahí llegar a comparar si realmente es que bueno, se estaban sobreexigiendo los recursos de la empresa. Acá, bueno, se utilizaron todos los datos para hacer este tipo de análisis, se utilizaron todos los datos de la empresa, tanto de las ventas tradicionales como de los canales web, y también, ¿se acuerdan que yo les decía de cuál era la definición de predictive? Eran datos históricos, pero también datos nuevos. En los datos nuevos se incorporaron los drivers del personal como para tener, bueno, la visión óptima y poderla comparar con lo anterior. Esto, bueno, se implementó un modelo de previsión de ventas con el objetivo de que, bueno, la sucursal pudiera prever cuáles iban a ser sus ventas y en base a eso contar con el personal suficiente sin sobreexigirlos para cubrir con la demanda de los clientes. Los resultados fueron bastante buenos. Con este modelo se pudieron estimar las ventas por departamento y el cliente, bueno, pudo mejorar su planificación, ganando obviamente en eficiencia, mejorando los costos y también mejorando en la calidad de trabajo de sus empleados. Con este modelo pudieron conseguir reducir el 75% de la sobrecarga de trabajo, esto medido en horas extras de trabajo y también, por supuesto, en todo lo que es los costos asociados, ¿verdad? Muy bien. Además, con este cliente, bueno, hizo este modelo, se quedó por acá, pero también se pueden hacer muchas otras cosas con Predictive. Lo que vimos fue, bueno, previsión de ventas, analizaron todos los datos que la empresa tenía y se prevé para, no sé, 1, 2, 3 semanas a futuro cuáles van a ser las ventas que esta empresa deberá tener. Otra cosa que se puede hacer que es muy interesante y va atada también a lo que es el cálculo del mix óptimo de publicidad es la segmentación de clientes. En el recuadro anterior yo les mostraba, bueno, cliente 1, cliente 2, cliente 3. Bueno, esos clientes son grupos de clientes realmente que están segmentados. ¿Segmentados por qué? Bueno, por grupo etario, segmentados por nivel socioeconómico, segmentados por cómo es su nivel de compra, por diferentes aristas que al negocio vea conveniente. Esa segmentación de clientes va de la mano, le decía, con lo del mix óptimo de publicidad, dado que podemos hacer una publicidad mucho más efectiva y dirigida a los clientes dependiendo de cuáles son sus no sé, objetivos dentro de la venta, digamos. También se puede hacer lo que es gestión del inventario, dado si ya contamos con la previsión de ventas, podemos gestionar el inventario de una manera mucho más eficiente, no en lo que las compras se refiere, tenerlas mejor gestionadas. Y bueno, también podemos ir por el lado de lo que es optimización del surtido y análisis de las compras. Esto se está viendo bastante en algunas partes del mundo, acá en Uruguay todavía no lo hemos visto tanto, pero por ejemplo, y va también mucho con lo que es la publicidad y la gestión de ofertas en un establecimiento, analizando con mapas de calor por dónde, colocando sensores en los establecimientos y analizando con mapas de calor por dónde es que circulan nuestros clientes, presentarles las ofertas de determinada forma. Si hay productos tal vez que no son de primera necesidad y los queremos, obviamente los queremos vender porque tal vez tengan mayor retorno, presentarlos en lugares donde los clientes cuando entran al supermercado los vean de primera mano o
separen en determinadas zonas del supermercado en donde las puedan ver y bueno, gestionar todo el surtido de, bueno, de los clientes de esta forma. Y bueno, y esto obviamente redunda después en lo que es la eficiencia de costos. Entonces, realmente lo que es la analítica predictiva, y más para un sector, acá claramente estamos hablando de un sector como retail, que la competencia cada vez mayor y las ganancias son cada vez más acotadas, podemos lograr, prediciendo el futuro, podemos lograr realmente tener una ventaja bastante más amplia sobre nuestros competidores. Entonces le paso la palabra a Italo para el cierre. Muchas gracias. Simplemente a modo de cierre, tratamos de recorrer la idea de que pensemos si no estamos nosotros en nuestras organizaciones viviendo una evolución asincrónica, sino es que tenemos realidades diferentes in-house que quizás ameritan un replanteo para poder discutir si ese es el camino que estamos tomando, si no tendríamos que tener otras áreas alineadas o si no deberíamos estar arrancando a hablar de estos temas para que en un futuro, cuando digamos mi organización está basada en datos, que realmente sea la organización y no un área u otra área. Simplemente agradecerles y estamos abiertos para cualquier consulta, estamos en el stand también, así que espero que sigan disfrutando de las jornadas.